Una persona buena en la política es aquella persona que debe comprender o tener ciertos elementos básicos. La política prácticamente de origen se entiende como el arte de gobernar y tiene relación con los individuos, los sujetos o los entes que nos gobiernan. Por lo tanto, para poder reputar a una persona como buena o como acertada en su accionar gubernamental, es necesario, es imprescindible que cuente con principios, con valores, con costumbres. Prácticamente estamos hablando de deontología jurídica, de axiología jurídica, de ética, porque si un servidor público, si una persona no tiene principios, no tiene valores, no tiene una buena costumbre, un modo honesto de vivir, no tiene una buena reputación, es complicado que su accionar sea moral, sea recto. Por lo tanto, puede ser susceptible de corrupción, puede ser susceptible de cohecho, es decir, de dádivas, o como nosotros lo conocemos coloquialmente como la mochada, o como incluso la mordida. Entonces, hablar de deontología y de axiología jurídica son dos disciplinas medulares, torales, que debieran tener todos los servidores públicos, todas las personas que ejecutan la política. Si bien es cierto, existen eh, leyes, normas, la Constitución Federal, la Constitución local, incluso la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos, denotan la conducta que deben desarrollar las personas para que su accionar en la política sea acertado y sea legal. Pero no existe un código deontológico, es decir, un código en donde se les coaccione o se les obligue para que cumplan. Legalmente sí existe una sanción cuando incurren en responsabilidad civil, penal, laboral, administrativa, pero creo que más que algo escrito, algo prescrito en una norma, es, es ininteligiblemente necesario que tengan principios, que tengan valores y sobre todo que tengan una ética para que puedan propiciar a la sociedad, a los que gobiernan, una conducta de honradez, de respeto, de servicio, de atención, y sería fabuloso, pero desgraciadamente en nuestro país hablar de una persona apta, proporcional, equitativa y justa en la política es difícil. Para no hacer tanto rollo como se dice coloquialmente, puedo colegir, puedo concluir en lo siguiente. Una persona buena en la política es aquella que tiene moral, que tiene ética profesional, ética como servidor público, que tiene principios, que tiene valores y sobre todo que tiene también conocimiento. Que no es necesario guiarse a través de una norma escrita, sino en una norma ininteligible, es decir, algo que es incorpóreo, algo que es probablemente no visible a nuestros ojos, pero sí a través de las acciones. Eso es todo. Bueno, respecto a la pregunta de qué es una persona, una buena persona en la política, yo creo que debe ser alguien primero honrado, eso es lo más importante. Debe ser responsable de sus actos, debe ser laborioso, debe ser profesional, debe tener algún sentido humano hacia su comunidad y bueno, pues a grandes rasgos yo creo que son algunos principios de ética en general, ¿no? Yo la veo un poquito, el planteamiento un poquito ambiguo, pero si lo tomamos como ¿qué características debiera tener una persona para ser exitoso en lo que realmente debe entenderse por política, no por la política que tenemos en la actualidad? Yo lo resumiría todo en ser congruente, una persona que sea congruente con lo que dice, con lo que hace. Y conforme a lo que estaba diciendo Francisco también, obviamente, ¿no? Con ciertos principios y
marcos de ética, pero sobre todo eso, no nada más con afanes de afán de propaganda, ni un afán de un gobierno desmedido, ni por intereses personales, sino ya sobreponer y los valores, y sobre todo también que esa persona que esté en el cargo de la política y que ejerza ese oficio tan importante, creo que también debe tener una instrucción bastante grande y una calidad humana. Para mí eso sería, y es que entiendo bien el concepto, una buena persona en la política. Con un compromiso hacia los gobernados, ¿no? Si es un político en cualquier rama que esté, pues creo que debe tener compromiso con los gobernados. Ah, es cierto, y cumplir a los puntos a los que se comprometa, ¿no? O sea, no decir las cosas nada más por decirlas, sino que tengan un sustento. Pues creo que, no sé si quieren saber algo más. Ser buena persona en la política es estar apegado a los valores, es respetarlos, es anteponer ante todo la moralidad a la ambición, es saber cumplir, es saber entender lo que la gente quiere y aplicar los conocimientos políticos a lo que la gente desea realmente para un beneficio, ya sea tanto personal o comunitariamente. Bueno, asimismo también ser una buena persona dentro de la política muchas veces se convierte en algo difícil por los compromisos que a veces los políticos, desgraciada, buena o de mala manera, quieren. Pero ciertamente el ser la buena persona te va a ayudar, te va a congratular y te va a hacer crecer dentro de la sociedad, cumpliendo siempre todo al margen de la ley. ¿Más? Ya. Buenas tardes, clase. Buenas tardes, Ray. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Tolini. Quizás me recuerden. Pues no me recuerden porque nadie me conoce. Bueno, solo Ray o alguna amiga de Andrea. Pero, bueno, ¿qué tal? Yo estudio Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Alguna vez fui también alumno de Ray. Estuve también en el CUAM. Y ahorita Alejandra me está diciendo que si le podía ayudar a contestar la pregunta de qué es ser buena persona en la política. ¿Correcto? Yo no voy a decir qué es ser una buena persona porque no lo sé, porque y además pretender hacerlo es caer en el discurso demagógico que todo político tiene a decir, bueno, sí, ser buena persona es respetar los ideales de la comunidad y ayudar a todo el que necesita. Algo que ya se desgastó, el espacio público se ha desgastado con estos discursos que nada más se hablan por hablar y son ambigüedades, no dicen nada. Entonces vamos a retroceder un poquito. A ver, primero, el político. ¿Qué es un político? El político es aquel que pertenece en la actividad de la política. ¿Y qué es la política? Bueno, la política tiene dos raíces. Polis, que significa comunidad, y telos, que significa finalidad. Entonces, un político es aquel que participa del proyecto en donde una comunidad es encaminada a un fin dado, a una superación y trascendencia del statu quo, que representa un beneficio para sus habitantes. Eso es. Pero además también viene de la parte polemos, lo polémico. Entonces, lo polémico al interior de una comunidad que se aspira a ser conducida por un político hacia una finalidad. Otto von Bismarck, decía que la política era el arte de intuir en cada nueva situación cuál era el buen camino. Entonces, aquí podemos ver también muchas cosas. A ver, ¿queremos llegar a una finalidad? Sí. ¿Cuál? La de la superación y trascendencia. Pero a su vez es ¿cómo vamos a llegar a esa finalidad? Bueno, en la tradición griega no existía una distinción de esta distinción que estoy presentando, el medio y el fin, no había una distinción. La tradición griega no podía entender la disociación que nosotros tenemos actualmente en la época moderna entre el hecho, lo que está, y el valor, lo que hace o lo que tiene de valor el objeto. El ejemplo claro es un reloj, digamos, en la antigua Grecia, si se decía que ese era un buen reloj, el reloj no era bueno porque fuese bonito, fuera Cartier, sino era bueno porque daba la hora, cumplía su función instrumental y además cumpliendo su función instrumental tenía un juicio valorativo, era un buen reloj.
Actualmente nosotros entendemos esto como una vacilada, porque si un reloj no da la hora, o si digamos, un profesor, por ejemplo, un profesor no es un buen profesor, todavía podemos decir, bueno, pero es buena persona. Sí, mira, igual y no sabe dar clases, pero el cuate sabe mucho, o es muy divertido, o mira, pues es chistoso en sus chistes. Pasa lo mismo con el político. Bueno, seguramente no ha hecho nada bien, tiene la ciudad empuercada, con inseguridad, es un corrupto, pero mira, es el papá de una amiga mía, yo sé que es un buen tipo, es un tipazo, es bueno y le echa ganas. No típico que decimos, pero le echa ganas. Bueno, eso es una estupidez. Eso es una completa y absoluta estupidez, porque lo que estamos haciendo ahorita es vendiendo un discurso en el que se disocian estas dos partes, la parte de la funcionalidad del político y la parte del juicio moral o valorativo del político, y nos conformamos con que nosotros creamos que la persona es una buena persona, un tipazo, chistoso, buena gente, pero lo que está puesto para ser esa persona no lo hace. Entonces, ser buena persona en la política es ser un buen político. Tú, para ser una buena persona siendo político, tienes que ser a su vez buen político. ¿Y qué es ser buen político? Pues encaminar a una comunidad dada que a su interior tiene una parte polémica, hay un conflicto, un polemos, superando y trascendiéndola para llevar a una finalidad dada. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Porque también esa es otra. No hay un estándar de buenos políticos, ni un estándar de buenas personas. Tratar de meter esas personas en conceptos que a la larga crujen porque la realidad los supera. La realidad es mucho más amplia y mucho más complicada como para conceptualizar algo en una palabra. Lo que nosotros entendemos ahora es que debemos reemplazar el discurso demagógico, electorero, acartonado, que escuchamos siempre de trabajando por ti, Cuernavaca es vida, hay que mantenerla más limpia, bla, 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 bla. Todos estos sinsentidos que siempre escuchamos. Y realmente que la gente sea muy concreta y diga, vamos a trabajar en que estas personas puedan tener la capacidad para poder ejercer sus libertades políticas, económicas y sociales dentro de un Estado de Derecho, cual quien sabe, para poder proveer de estas personas las herramientas que les sirvan a su vez para encaminar a sus proyectos individuales. Esto también puede ser muy hegeliano. Ray podrá entender que podrá ser muy hegeliano el pensar que existe un fin al cual nosotros debemos ser copartícipes y revelando en esta inmanencia de la historia las claves que nos permiten identificar cuál es el curso de la historia. Pero no, entendamos que esto simplemente es un uso instrumental. El utilizar el absoluto hegeliano simplemente lo quiero poner como un punto de comparación. No quisiera hablar desde un punto en el que aspira a llegar a ese absoluto. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Sí es complicado, sí puede derivar en cuestiones que pueden rebatirse fácilmente este discurso, pero si lo entendemos en el fin didáctico, que es lo que yo quiero presentar, entender este fin absoluto, abstracto, distante, alejado, trascendente, que sea cual, quién sabe, que se utilice para justificar la posibilidad de superar y trascender el statu quo, bien. Lo que no se debe hacer es, utilizando este abstracto, trascendente, inmanente, futuro, lejano, objetivo, que es de lo que he estado hablando, este fin al que la comunidad debe llegar, no se debe utilizar por fines electoreros, demagógicos. Es decir, sí, bueno, si ahorita tenemos estos asesinatos, estos conflictos con la basura, estas desviaciones de fondos, esta inacción legislativa, bueno, no se preocupen, ciudadanos de Cuernavaca, esto se superará porque es parte del curso natural de la historia y saldremos adelante. Eso es una estupidez, eso es una tontería. Nadie es más responsable de nosotros mismos que nosotros mismos. Por lo tanto, utilizar este absoluto debe ser como una motivación para superar y trascender, en palabras de Hegel. No para conformarnos en la inacción que la supuesta inercia de la historia va a llevarnos hacia este fin en el que nos vamos a superar. ¿Por qué? Porque ese es el caldo de cultivo más fértil para la tiranía, la opresión, la dictadura, los abusos de poder. Cuando una clase gobernada tiene a una ciudadanía que no le importa lo que está sucediendo, porque esto sucede así y así son las cosas, nos vamos al traste. Eso es lo que debe hacer un buen político. Un buen político es revelar estas capacidades, estas potencias que existen adormiladas en la ciudadanía. Si nosotros queremos realmente hacer un proyecto emancipador, debemos primero entender cuáles son las causas de su dominio,
Y eso es lo que pasa. Las causas de su dominio es el discurso que ha disociado entre ser un buen político y ser un político en el sentido valorativo, ay, sí es una buena persona, y en el sentido instrumental, hace lo que tiene que hacer. Entonces, recuperemos ese discurso, reestablezcamos esta idea de que el buen político es una buena persona, pero a su vez es una buena persona que desempeña el cargo de la política. Les recomiendo que lean el artículo 25 y el artículo 26 de su Carta Magna. Son dos garantías individuales que si tú las lees, existe un problema. Los 29, 30 artículos que se presentan como derechos para ustedes, ciudadanos, para ustedes y para mí, sí, son derechos, pero la Constitución no presenta en ningún momento la facultad para que una persona haga obligatorio a alguna institución el cumplimiento de esos derechos. Ustedes pueden ver el artículo 25 y 26, es una cosa así como el Estado garantizará la rectoría del Programa Nacional Económico hacia fines tolerantes, respetuosos de desarrollo, bla, bla, bla. Unas abstracciones muy lindas, muy agradables. Digo, es bueno tener estos absolutos que yo mencionaba, pero ¿quién hace algo para llevarlos a cabo? O si alguien no los hace, ¿a quién les reclamamos? Esa es nuestra garantía individual. El problema es que el Estado de Derecho mexicano otorga, pero no faculta obligatoriedad. Nosotros tenemos derechos, ¿a quién se los exigimos? El buen político tiene que ser aquella persona que genera instituciones, como lo dice Platón, el gobierno de leyes, no de reyes filósofos. Al final de su vida Platón queda desencantado con su proyecto político porque ve que estos reyes filósofos, los hombres sabios, no existen. Entonces, aboga por el gobierno de leyes. Entonces, el gobierno de leyes que actualmente nosotros tenemos representa el mayor incentivo a la corrupción, al nepotismo, al desvío de influencias. ¿Por qué? Porque nadie los obliga a nada. Es letra muerta. La letra que está escrita y la letra que se vive está completamente distanciada una de otra. El político debe ser esa persona que, sin el fervor de las cámaras, los micrófonos, la medallita de que lo hizo, haga el trabajo gris, haga el trabajo de archivero, el trabajo de estar atrás de la luz, trabajando en una ingeniería constitucional que realmente haga que su idea de valor, su idea de moral, se vea reflejada en un sistema instrumental que pueda llevar a cabo eso. Pero que no se dejen sorprender que el buen político es el discurso demagógico del que da despensas, el que da carreteras, el que limpia las calles, el que sale más guapo en la tele, porque eso es estupideces. Eso es caldo de... me enoja mucho, es que es una condición de posibilidad para que exista una clase de política tan asquerosa como la que tenemos, porque existe un discurso vacío, ambiguo, que la ciudadanía se traga, porque a su vez la ciudadanía tampoco entiende qué es ser un buen político, y no entiende que ser buen político no es ser una buena persona sonriente y guapo, sino alguien que realmente está trabajando para generar las instituciones. Entonces, resumiendo, la tradición griega que no distinguía entre lo que era y lo que quería ser, entre el hecho y el valor, nosotros en cambio sí lo hacemos. Entonces permitimos que la gente haga sus desmanes en cargo, en función pública, pero lo compensamos sabiendo que, bueno, es padre de familia, o es papá de alguna amiga mía, lo conozco, es un buen tipo, le está echando ganas. No hagamos eso, reestructuremos el discurso, pongamos otra vez la exigencia, el dedo en la exigencia, y digamos, señores, un político debe estar convencido de que lo que está haciendo es parte de un proyecto integral de la ciudadanía que va a permitir revelar las potencialidades que esta ciudadanía tiene adormilada, un proyecto, una situación de dominio que ha estado sobre la ciudadanía, y que él, para realmente eliminar este dominio, para realmente hacer un proyecto emancipador, debe entender las causas. Y las causas, me parece, una aproximación teórica, pero que sirve mucho, es la que yo acabo de dar. La teoría sin la praxis es coja, pero la praxis sin teoría es ciega. Ustedes y yo debemos dejar de estar ciegos. Como dice Saramago, están viendo y no ven. Entonces, estudien, conozcan, infórmense, escuchen a su profesor Ray, que vaya que le sabe de esto, y sean más críticos. Críticos en el sentido alemán, en el sentido romántico alemán, Kant, Hegel, no crítico Adela Micha y López Dóriga, que suponen crítica y son estupideces. Crítica, aquellos que tratan de asimilar nuevos conocimientos a un discurso dado para continuar la superación y trascendencia. Esa es la crítica. Sean críticos. Nunca digan que sí, ni nunca digan que no. Los absolutos murieron hace 80 años, o más bien nunca existieron. Entonces, por mi parte eso es todo, espero que les sirva. Gracias.